Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. A las personas que hoy nos están escuchando en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, les informo que está con nosotros de vuelta Ricardo Cortés Fernández, miembro de la Comisión Fiscal 2.0, el contador público y maestro en análisis tributario, que nos va a hablar hoy de temas relevantes de la industria maquiladora. Esta es una industria que ha estado en las noticias últimamente de manera permanente, diría yo, por los cambios fiscales, las obligaciones, yo lo digo en lo personal, la presión que el Estado mexicano le mete al sistema, porque pues al ser tan grande y aportar tanto a las arcas, hay que estar de manera muy cercana vigilándolo, pero siento que a veces el fisco como que es muy cargado con ellos. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tu invitación nuevamente a este podcast. La verdad es que hemos disfrutado los anteriores en los que hemos participado y ha sido muy enriquecedor para mí y espero que también para la audiencia, ¿no? Pero como bien lo decías, creo que vienen temas interesantes en la economía mexicana. Y hoy en día la industria maquiladora y manufacturera en México es de vital importancia para el Plan México, para el desarrollo del país, ¿no? Y a lo mejor sería interesante empezar con los datos que siempre me gusta compartirte al inicio del año. La vez pasada creo que platicamos de pagos al extranjero, ¿no? Sí. O en otra ocasión de Refipre, pero bueno, hoy toca la maquiladora donde podemos converger varios puntos de los que hemos platicado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la situación económica en México en el año 2025? El PIB fue de un total de 0.7% y esto representó una desaceleración en comparación con el 2024, que fue de 1.1%. La realidad es que pues entramos en una situación complicada con Estados Unidos por el tema de los aranceles. Estamos regresando a ese proteccionismo que existía en los años de 1900, ¿no? Antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues la realidad es que las economías tienden a cerrarse en contraste con lo que se venía haciendo en años pasados, ¿no? Pero algo curioso es que el PIB creció en el último trimestre del año gracias al comercio y las actividades industriales de manufactura. Paradójicamente, en un año marcado por una guerra arancelaria mundial, pues México tuvo un desempeño récord en sus exportaciones, tanto que rebasaron los 664.800 millones de dólares. Esto representó un 7.6% más que en el 2024 y solo para entrar en contexto, estas exportaciones representan el 91.6% de esas exportaciones provienen de la manufactura y de este tipo de insumos. Entonces, de las exportaciones, ¿no? Algo importante de mencionar es que de estos 91%, ¿no? Que viene de la manufactura, el 83% de las exportaciones se van a Estados Unidos. Entonces, imagínate la dependencia, la integración, la sinergia que tiene la economía mexicana con la economía americana, ¿no? Oye, ¿y por qué para el Estado mexicano hay tanta preocupación en el manejo de los impuestos, de los ingresos, de la apertura y cierre de las empresas con el sector maquilador? Es decir, ¿es por el volumen de recursos que genera? ¿Es por los riesgos que tiene, por ejemplo, de ser susceptible a lavado de dinero, contrabando? ¿Por qué están todos los focos y la lupa puesta en ese sector? Es una pregunta muy interesante porque creo que esta industria es uno de los motores más importantes de México, pero al darles tantos beneficios fiscales, los traen con la lupa. Y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy también. ¿2026 llega con novedades o estamos solamente consolidando lo que ya se venía haciendo en 2026? No sé si a lo mejor como parte de las reformas que se han estado llevando a cabo, ya lo mencionó hasta el propio Plan México, en 2026 hay que hacer cambios que involucren a la industria maquiladora. Mira, en esencia no ha habido un cambio tan fuerte, pero creo que eso sucedió en los años pasados, en el año 2022, donde quitaron algunos procedimientos para efectos de impuesto a la renta, pero donde creo que sí están apretando los tornillos en tema de comercio exterior, reformas a la ley aduanera, requisitos para certificaciones de IVA, mucha atención en los programas IMEX, auditorías exhaustivas en controles de activos fijos, de mercancías. Eso genera mucha presión en los contribuyentes y el sector manufacturero y maquilador
de verdad que sufre por lo menos 7, 8 auditorías cada año. Oye, Ricardo, a ti te caracteriza la prevención, porque tú con tus clientes hablas claro y directo y les dices, a ver, hay que empezar a resolver esto antes de que se convierta en un problema. Con quienes ya has hablado, con quienes ya has analizado sus temas particulares, ¿qué has encontrado? ¿Qué es lo más relevante que tienen que saber para este sector? Yo creo que, número uno, estar atento a todas las cambios y reformas que tenemos para efectos fiscales, tener un equipo multidisciplinario en comercio exterior, en impuestos, que realmente conozca cada una de las alternativas que tenemos y evidentemente siempre tener un double check de que las determinaciones, los controles y los informes que se reportan al SAT son correctos, porque un pequeño detalle te puede meter en un problema enorme en materia de flujo, en materia de pago de impuestos. Un simple clic de no renovar una certificación de IVA a tiempo te hace perder capacidades de flujo estratosféricas. ¿Adviertes en el plan maestro del SAT nuevas presiones para el sector del maquilador? Sí, la realidad es que desde años atrás ha venido siendo parte de los objetivos del SAT, esta fiscalización. Vamos a platicar ahorita en el podcast de algunos temas, de algunos juicios que están hoy en día en la Suprema Corte, que tienen valores realmente interesantes, ¿no? Y con lo que hemos visto recientemente en los juicios a grandes empresas, pues la verdad es que suena interesante que si estoy del otro lado, detenerme un poco, reflexionar, hacer un diagnóstico, un check-up, y ver si estoy en regla con todos los elementos que debo de cuidar. Muy bien, pues adelante con la exposición, si nos puedes ir apoyando, por favor. Sigamos con el tema de las exportaciones e importaciones. Un punto interesante también es que en este año, fue el primer año en 4 que tuvimos superávit, ya que fueron menores las importaciones por $770 millones. Eso habla de que por lo menos al cierre del año nos fue bien, ¿no? Ahora, de los 664 millones de exportaciones, el 63% proviene del sector que no es automotriz, ¿no? Exportaciones manufactureras no automotrices, que se le llama. Estas crecieron 17.3% en lo que son, por ejemplo, computadoras, teléfonos, refrigeradores, instrumentos médicos, aires acondicionados, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues siempre el sector automotriz ha sido un motor, pero con todos los temas y los aranceles del gobierno americano, pues la verdad es que se ha disminuido un poco ese incentivo del extranjero a seguir exportando productos desde México. No obstante, el sector automotriz representó al día de hoy el 27.9%, disminuyó solo un 4.2% respecto del año anterior, y bueno, sí fue algo que se tiene que tener en el radar, ¿no? Ahora, hablando de temas de otros factores, inflación, 3.77, creo que cerramos bien, 2025. 2026 se estima el 4.3 y algo curioso con el tipo de cambio, cerramos 2025 con 17.96, en el 24 habíamos cerrado con 20.26, ha estado arriba, abajo y bueno, cierre de enero 17.25, ¿no? Bajo que la moneda americana está perdiendo pues valor frente a las otras monedas, ¿no? Y bueno, entramos de lleno porque es importante esta industria. Son exportaciones. Y 2, es la atracción de inversión extranjera. Y el tercer punto, darle trabajo principalmente a las personas que viven aquí en México, ¿no? Contemplando estos objetivos, el gobierno mexicano diseñó este modelo fiscal que se ha movido a lo largo de los años, ¿no? ¿Y de qué manera lo puedes hacer atractivo para los extranjeros? Número 1, pues tienes que estimular que puedan invertir en México, que puedan producir y que puedan exportar esos productos a otros países. Entonces, este modelo fiscal tenía como principal beneficio el tema del cash, porque has de saber que cada vez que tú importas productos a México, tienes que pagar aranceles, IVA, cuotas compensatorias, y no sé, DTA, todo el proceso anual, y después este producto, si tú lo exportaras, pues evidentemente algunos de ellos se convirtieron en un costo o un tema de flujo. Porque si bien es cierto, el IVA cuando lo pagas te lo devuelven, los otros que son el IGI, las cuotas compensatorias, el DTA, son realmente costos de tu producción. Entonces, pues el gobierno mexicano tenía que hacer un modelo que fuera atractivo. Imagínate tú que eres americano, ¿no? Y tú dices, bueno, pues voy a mandar activos a México, voy a mandarle bienes para que los trabajadores mexicanos transformen estos bienes y después los exporte. Por este proceso donde tú mandes activos, mandes los bienes, pagarías estos impuestos que a través de este modelo se trata de evitar. Pero entonces, ¿cuál es el punto más importante? Que esto va a generar que tienes que tener un control importante para que tengas parametrizado y bien documentado qué fue lo que importaste, qué fue lo que retornaste, y si al final el objetivo es exportación, pues tienes que tener un excelente control de un famoso anexo 24, ¿no? Y anexo 30, que después platicaremos de eso, ¿no? Claro.
Esto lo hicieron a través del programa IMEX. ¿Y qué es el programa IMEX? Que como su nombre lo dice, trata de apoyar a la industria maquiladora y de servicios de exportación. Al final, el IMEX es Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Ese es el nombre. Entonces, bueno, ¿de dónde viene la historia? Y a lo mejor, no sé si aquí hagamos una pausa. Claro, si quieres vamos a la pausa para después de esta primera explicación, que además es la numeralia de todo el análisis de 2025, podamos entrar al periodo de este año en curso 2026, que nos puedas ir también ayudando a ir desmenuzando todos y cada uno de los puntos que tendrá que tomar en cuenta la industria maquiladora, ¿te parece? Excelente. Vamos entonces a una primera pausa, regresamos después a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. No tardamos. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco invita a las y los estudiantes de nivel superior de Contaduría y Administración a participar en la Convocatoria Nacional 2026 del Maratón Juvenil del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se trata de un espacio de formación técnica, ética y cívica a través del Maratón de Contabilidad Gubernamental y el Parlamento Juvenil en Combate a la Corrupción, donde las y los futuros profesionistas fortalecen sus conocimientos en contabilidad gubernamental y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La participación es en equipos de 2 a 3 estudiantes, con asesor académico, en modalidad 100% virtual y con inscripción gratuita. El periodo de registro va del 3 de febrero al 10 de abril de 2026, con evaluación final el 18 de abril. Forma parte de esta experiencia nacional y demuestra que la juventud también lidera el combate a la corrupción desde la contaduría pública. Recuerda que si participas recibirás constancias oficiales y reconocimientos. Consulta la convocatoria completa y anota a tu equipo en la página de internet oficial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, invita a los asociados, sus familias y amigos a ser parte de una caminata en uno de los más importantes pulmones de la ciudad, una experiencia al aire libre diseñada para convivir, fortalecer el compañerismo y fomentar el trabajo en equipo dentro de nuestra comunidad. Esta actividad se llevará a cabo el domingo 22 de febrero, en el Bosque de la Primavera, un espacio natural ideal para desconectarse de la rutina, disfrutar del entorno y promover el bienestar físico y emocional, mientras compartimos momentos de integración y unión familiar. El evento es organizado por la Comisión de Deportes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de impulsar un estilo de vida saludable y reforzar los lazos entre asociados. Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden registrarse a través del sitio web del Colegio de Contadores o comunicarse al teléfono 33 36 29 64 45, extensión 102. También puedes escribir al correo reservaciones@cspg.org.mx. No olvides que estamos siempre al alcance de tu mano. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 33 18 46 24 08. Te invitamos a escuchar este mensaje del presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez. Hace 6 meses nos reuníamos el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y el capítulo de Occidente del Ilustre Colegio Nacional de Abogados, donde platicábamos la intención de hacer una tercera edición del Diplomado en Derecho Fiscal y Empresarial para este 2026. Se me hizo una idea muy adecuada, ya que en el transcurso de estos meses contactaron a grandes empresarios, abogados y contadores, donde estos temas no se contraponen con los temas de los años anteriores. Por eso yo los invito para que esta tercera edición participen. Por favor, no falten.
Ya estamos de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Es la segunda parte, esperemos que usted la disfrute y además que nos ayude a compartirla con amigos, familiares, con los colegas contadores, ya sea aquí en Jalisco o en la República Mexicana, para que tengan esta información importante. La industria maquiladora está en todo el país, pues de hecho es el motor económico del norte de la República Mexicana, me atrevería a decir, pero está diversificada en diferentes partes, así que Jalisco también tiene un sector importante que debe conocer estos datos. ¿Y por qué le digo que escuche a Ricardo Cortés Fernández, nuestro invitado en esta ocasión? Porque él tiene 20 años asesorando empresas en la industria maquiladora, así que pues, ¿cuántas historias más de conocer, ¿no, mi querido Ricardo? Muchas gracias, Víctor. No, la verdad es que con el paso de los años uno aprende a darse cuenta que lo mejor es prevenir antes que lamentar. Pero bueno, y yo creo que como lo decías, un poco de la historia de esta industria manufacturera es... Retornémonos al 1942, ¿no? Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. ¿Y qué pasaba en México? En México se desarrollaba el programa Bracero, ¿no? Del 42 al 64. Y justo aquí en el 64, cuando ya nace el boom económico de Estados Unidos, que hay un recorte de impuestos, que empieza a crecer la economía, es cuando necesitan que hubiera más producción en México y hacen a un lado el programa Bracero, que era mandar a las personas al extranjero, a Estados Unidos principalmente, para el sector agrícola, y lo regresan. ¿Qué es lo que hace México? Pues bueno, el gobierno federal en 1965 establece la política de fomento a la industria maquiladora de exportación en el norte del país. En el 66 se abre el primer parque industrial en Ciudad Juárez. En el 72 se incorpora la actividad maquiladora al Código Aduanero. Y es hasta 1998 cuando el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora y exportación empieza a sonar, ¿no? Para que finalmente en el 2006, hubo diversos decretos durante estos años, pero el objetivo era sostener al país a través de las exportaciones. Para que en el 2006 saliera el decreto IMEX, que es del que estamos hablando, que es el de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación, derogando al anterior PITEX, ¿no? ¿Cuál es el objetivo primordial? Diferir el pago del IJI, de las cuotas compensatorias, del IVA, entre comillas, ahorita veremos por qué, y la disminución del pago de DTA. ¿Cuál es el objetivo? Que tú puedas importar bienes y los puedas tener en México sin haber pagado estos impuestos y dejarlos en México ya sea de 6 a 18 meses para que sean producidos, transformados y después sean retornados al extranjero. Por ejemplo, en tema de contenedores los llevan a 2 años, activos fijos. Tú puedes traerlos a México sin pagar esos impuestos durante toda la vida del programa, que puede ser 20, 30 años, 40 años. Y evidentemente eso pues le da un beneficio al inversionista extranjero que está produciendo en México. Pero imagínate qué pasa si yo tengo a otra maquiladora aquí dentro de México. Tengo mi plazo de 6 meses, termino mi producto, se lo exporto virtualmente a la otra maquiladora y a ellos les vuelvan a contar los 6 meses. Entonces, a lo mejor un producto podría estar en México 18 meses o 1 año entre cada una de las compañías y la realidad es que eso le da mucha flexibilidad para que no se paguen esos impuestos y que al final el objetivo sea la exportación de los productos, ¿no? Ahora, ¿qué requisitos debo de tener para tener un IMEX? Principal punto, un proceso industrial o de servicio destinado a la exportación. Tener exportaciones superiores a $500,000 en el año o que por lo menos el 10% de las ventas del año sean de exportación. Tener la legal posesión de un edificio, tener un contrato de maquila que soporte la operación y mantener opinión positiva de la opinión de cumplimiento de los contribuyentes, entre otros. Entonces, esto realmente genera diversos elementos para poder tener este beneficio. ¿Por qué te decía el tema del IVA, diferirlo entre comillas? Porque hasta 2013 era posible diferirlo solamente con tener el IMEX, ¿no? Las importaciones temporales o virtuales no generaban un pago de IVA. En 2014 lo modifican y ahora sí te obligan a tener que pagar el impuesto, pero generan una figura de que puedes aplicar un crédito fiscal al pago de ese impuesto. ¿Y cuál es la única manera de que puedes aplicar ese crédito fiscal? A través de una certificación de IVA, que digamos como que añadieron un nuevo elemento porque se dieron cuenta que muchas empresas cumplían con los $500,000 de exportaciones o 10% de ventas y era muy fácil decir que yo era una exportadora. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Decir, no, el objetivo de este beneficio es para empresas que exporten más de un 60 o un 80%. Que tengan más volumen de operaciones. Exacto, y de exportaciones principalmente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para tener una certificación de IVA? Tener un IMEX vigente, que es el que anteriormente hablamos, exportar al menos el 60% de productos al extranjero o el 80% tratándose de productos sensibles.
tercer punto, retener correctamente a los empleados, tener una opinión fiscal positiva, no tener suspendido el padrón de importadores, evidentemente. Claro. Y bueno, diversos requisitos administrativos adicionales, ¿no? Como por lo menos tener 10 empleados y renovar religiosamente la certificación. He tenido casos de varios clientes que han perdido la certificación solamente porque no iniciaron su proceso correctamente. Entonces imagínate en las compañías cuando importan los productos o los activos que no paguen el IVA, para ellos es un beneficio en cash tremendo porque tú lo pagas, lo declaras el día 17 del mes siguiente, detonas el saldo a favor y lo solicitas el mes siguiente, 2 meses. Y si las devoluciones son 40 días hábiles que se llevan hasta 3 meses en total, son 5 meses de cash, por lo menos de ese tipo de operaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo la certificación de IVA? Tengo que pagar todo el crédito fiscal de lo que no haya descargado, de activos que importé y que naturalmente siguen aquí en el proceso de producción, pero yo tendría que pagarlo a los 60 días, entre otros temas que se quedarán para otra charla contigo, Completa, Víctor. sí, claro. Pero bueno, no obstante, también en el 2014 hicieron otra modificación importante. De acuerdo con el artículo 1A de la ley del IVA, si un extranjero tiene producto en territorio nacional y lo vende, el comprador tiene que hacerle una retención de IVA. ¿Ok? Entonces, en el tema de la maquiladora, pues podría suceder de esta manera, porque a lo mejor si empresas que tienen una distribuidora y la maquila, y la distribuidora le estaba comprando al principal producto que estaba desarrollado en la maquiladora, al momento que la adquiere tendría que hacerle una retención del IVA. ¿Ok? Y tú me vas a decir, Ricardo, ¿pero eso en qué me afecta? Bueno, pues si un extranjero te traslada, se lo retienes, tú tienes que voltearte y enterárselo al SAT y te lo acreditarías hasta el mes siguiente. Te va a detonar un saldo a favor y lo vas a mandar a los 5 meses, ¿no? Es importante mencionarte que esta retención de IVA fue, digamos, como no letra muerta, pero no tuvo tanta potencia hasta junio del 2021. Porque había una regla de comercio exterior que era la 525 que te permitía decir que esas ventas se realizaban fuera de territorio nacional y que por lo tanto no te aplicaba la retención. Cuando quitan esta regla de comercio exterior, no la quitan, la modifican en el texto, automáticamente aplica la retención del IVA. ¿Y cuál era el riesgo tan grande de esa retención de IVA? Es que si no la retienes a tiempo y la enteras, no es acreditable en el mes siguiente. ¿Y te afecta entonces? Y te va a afectar porque no lo vas a solicitar en devolución correctamente y la autoridad te lo podría limitar. Entonces, esto es muy importante porque al día de hoy, hay un decreto que te permite que si exportas, podrías acreditarte esa retención y no pagarla, pero tiene evidentemente sus aseguros que se tienen que cuidar, ¿no? Actualmente hay algunos litigios de algunos contribuyentes grandes, importantes por pedimentos virtuales B5 que son relacionados a este tema. Pero la verdad, sí son 2 actos, creo que la Corte tendría que revisar a detalle y lamentablemente, pues sí, es una afectación directa al flujo de este tipo de compañías, ¿no? Y bueno, hasta aquí, digamos, son los beneficios de IVA y de arancel. Pero nos queda pendiente el ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta, ¿cierto? Exacto. No, Víctor, tú ya eres más fiscalista que todos nosotros, de verdad. Y bueno, ¿cuál es el beneficio en renta? El beneficio es, oye, yo tengo un inversionista en el extranjero que va a venir a invertir en México, pues le voy a permitir que pueda traer activos, que pueda traer bienes, que pueda traer también personal y que entonces no le detone un establecimiento permanente en México. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, pues si este extranjero, derivado de relaciones económicas que mantengan con empresas que lleven operaciones de maquila, que procesen habitualmente en el país bienes o mercancías mantenidas en México utilizando activos proporcionados por el mismo extranjero, y siempre que México haya celebrado en el país un tratado para evitar la doble imposición y se cumplan con los requisitos del tratado, de donde reside el extranjero, pues bueno, vamos a poder caer en esta excepción de establecimiento permanente. Porque si no la tuviera, el extranjero tendría que pagar impuestos en México de esas operaciones que realiza. ¿Quién lo va a pagar el impuesto? Solo la maquiladora, ¿ok? Que es la empresa mexicana que se constituye para poder desarrollar la mercancía. ¿Qué requisitos debo de cumplir para poder tener ese beneficio? Como decíamos, todo lo anterior, sí, más aparte, cumplir con el artículo 182, que es el cálculo del Safe Harbor, que ahorita vamos a tocar más a detalle, y que las mercancías suministradas por el extranjero sean importadas temporalmente bajo el programa IMEX, se transformen o se reparen. Eso es un punto crucial. No puedes solamente importarlas y luego sacarlas. Tienes que transformarlas porque para eso es la maquila.
y se retornen al extranjero, ¿no? Y como decíamos, ese retorno se puede cumplir con operaciones virtuales, que es no lo saco del extranjero, se lo entrego virtualmente a otra maquiladora que va a realizar una importación, ¿sí? Entonces se cumple, digamos, con ese objetivo. Y por favor, Víctor, interrúmpeme. Claro, no, te estoy escuchando con atención, porque aparte esto tiene que tener un paso a paso y creo que lo ideal es que las empresas de todo tamaño lo puedan seguir como lo estás planteando. Y fíjate que un dato interesante, te escuchaba decir, tienes que tener por lo menos 10 empleados. Esto quiere decir que no estamos hablando de la gran maquila, sino que incluso una pequeña empresa que está dando sus pasos en ese sector también puede beneficiarse, pero tiene que estar atenta a las indicaciones y a las reglas, si no queda fuera de la jugada. Exacto, y a lo mejor al final te voy a decir, oye, ten cuidado con el IMEX porque si lo pierdes vas a perder la certificación y vas a perder el beneficio de renta, ¿no? Así es. Oye, ¿qué pasa si pierdo la certificación, pierdo el IMEX? No se condicionan. Sigue renta, el beneficio de renta, pero ya perdiste el flujo con la certificación de IVA, pero el IMEX sigue vigente. Entonces empieza una serie de temas porque me equivoqué oye, no la renové la certificación, ¿pierdo el beneficio de ISR? No, la respuesta es no, pero cuidado con tu cash, ¿no? Claro. ¿Qué otros temas importantes es que también decíamos que no se requiere que el retorno de mermas o de desperdicios, como lo veníamos mencionando? De igual forma, también la mercancía puede ser suministrada por un tercero residente en el extranjero, pero solo cuando tenga una relación comercial con el principal, que es el residente en el extranjero que está sujeto a este beneficio de la maquiladora. Otro punto crucial, la totalidad de los ingresos de la maquiladora deben de provenir de esta operación. No puedes tener otro tipo de ingresos. Hay una regla miscelánea que te permite tener el 10% de otros tipos de ingresos, pero que estén relacionados con la actividad. Y están principalmente relacionados, que puede ser arrendamiento, intereses, venta de uniformes, o sea, relacionados con la actividad de la maquiladora. Tu actividad principal, la primaria. No otras. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si tú incorporas mercancías que no son del extranjero y que las adquieres en territorio nacional o extranjero, pero que no son del principal, tienes que añadirlas al producto y retornarlas al extranjero. Nada se tiene que quedar aquí. Y los activos, pues evidentemente tienen que ser del extranjero, pero también pueden ser de un tercero y tenga la misma relación comercial con este principal extranjero. Y bueno, siempre y cuando se mantenga la proporción de que el principal tenga el 30% del total de la maquinaria y equipo utilizado en la maquila. ¿Por qué? Porque también te permite tener activos en la maquiladora, también te permite que los arrendes siempre y cuando no hayan sido de la maquiladora los activos o de una parte relacionada en México, pero siempre debes de cuidar que ese 30% de activos sea del principal en Estados Unidos. Estoy viendo que es como acreditar una materialidad, ¿no? Exacto. O sea, la existencia de las operaciones y la física de la empresa. Y que tenga coherencia con el objetivo que busca el gobierno de que realmente el extranjero venga a invertir, porque si no tiene caso, ¿no? Y el punto más importante que hay que cuidar es no tener venta de estos productos que fabriques en México. Todo para afuera. Todo tiene que ser una exportación, ya sea real o virtual. Y finalmente, contar con programa IMEX. Si no cuentas con programa IMEX, estás perdido porque perderías también el beneficio de renta. Ahora, platicamos al inicio que para poder tener este beneficio de renta tienes que aplicar el artículo 182, que naturalmente te dice que tienes que hacer un cálculo de safe harbor. Es o vas a pagar el 6.9 sobre la base de activos utilizados en la maquila o vas a pagar sobre el 6.5 sobre la base de costos y gastos. Y fíjate esta base de 6.9 de activos, todo lo que incluye activos fijos de residentes en el extranjero, activos fijos de la maquiladora, activos fijos arrendados, eso es a decisión del contribuyente, inventarios del residente en el extranjero, inventarios de la maquiladora y hasta activos financieros de la maquiladora. Entonces, imagínate empresas que bajó un poco la producción, pues llega un punto donde a lo mejor los activos tienen mayor peso que sus costos y gastos. Depende mucho de la operación de la maquila. Así es. Entonces puede detonarte un impuesto muy alto y afectar directamente el margen de utilidad y la utilidad fiscal para las empresas, el pago del impuesto. Anteriormente, en el 2022, existía un acuerdo de precios que eran los famosos APAs. Eso los eliminaron en el 22 y estuvieron vigentes hasta el 2024. Porque te daban un plazo de 2-3 años. Porque naturalmente el APA lo que tenía el interés es que tú te pusieras de acuerdo con la autoridad. ¿Sí? Oye, pues
Sí tengo mi safe harbor, pero mira, ve mis actividades, ve mis activos, ve mis proporciones y entonces a lo mejor te voy a asignar un margen del 3.5% sobre un específico cálculo que se hacía. Lo podrías como negociar en ese entonces. Exacto, era una negociación que hacías con la autoridad. No obstante, tardaban a veces 5 años en resolverse, quedaban las maquiladoras con la duda, ¿no? Y ahí reservando su pago. Pero al final hubo un incremento en el costo fiscal cuando quitaron en el 2022 esta opción, que fue hasta ese último año y quedó vigente hasta el 24. Bueno, ahora 2025, todo es safe harbor. Por eso es importante que tengamos revisado qué activos utilizamos, cuáles son realmente los mecanismos que tenemos y si no se me incrementa demasiado a través de este cálculo de safe harbor, pues el pago del tributo. Actualmente existen algunas alternativas que se han escuchado en el mercado, como son los VAPAs, que son los acuerdos bilaterales, que principalmente son con Estados Unidos. La autoridad como que ha logrado aceptar un poco esa parte, está todavía en proceso, pero considerando que el 83% de exportaciones son con Estados Unidos, de ahí viene la razón del por qué se está explorando esta posibilidad, ¿no? No obstante, pues actualmente ¿en qué hemos estado trabajando, Víctor? Pues en revisar si no es una reconversión de tu modelo de negocio, de las afectaciones que podrían de dar de esto. Oye, ¿qué pasa si en lugar de ser una maquiladora, pues soy una full-fledged manufacturer, una distribuidora con riesgo limitado? Si soy una contract manufacturer que tiene diversos más especificaciones y aspectos a considerar, pero ¿qué haces con todos los activos que traes bajo un esquema y que lo vas a traspasar a uno nuevo, ¿no? Porque como te decía, traes créditos fiscales de IVA, traes importaciones virtuales, temporales, y empiezan a surgir muchas dudas de los pros y contras de tener uno u otro. Porque también otro beneficio del safe harbor o de la maquiladora es que puedes tener la deducción de la parte exenta de los trabajadores, lo que normalmente tú y yo, si tuviéramos una empresa, no podríamos tener. Claro. El 47-53, que no es deducible, dependiendo de la proporción, las maquiladoras tienen ese beneficio del 47%, ¿no? Entonces, ya para cerrar el tema, creo que es importante que los contribuyentes pongan mucha atención en este tipo de transacciones y a lo mejor hay muchas preguntas que tú me podrías hacer, ¿no, Víctor? Como por ejemplo, oye, ¿puedo tener la SIVA sin el IMEX? La respuesta es no, es un requisito trascendental, ¿no? Oye, ¿puedo tener un beneficio de ISR sin el IMEX? Tampoco, es indispensable. Pero oye, ¿puedo tener el beneficio del IMEX? Ahora sí que sin ser maquiladora, y el SIVA y sin ser maquiladora, la respuesta es que sí, ¿no? O sea, puede ser distribuidora, exportadora y tener estos beneficios. Entonces, invitamos a los contribuyentes realmente a acercarse con nosotros al Colegio de Contadores Públicos. Es un hecho que vas a encontrar a muchas personas altamente capacitadas para proveerte información y que puedas estar al tanto de hacer este tipo de diagnósticos, donde digas, ¿cómo estoy? ¿Para dónde voy? Y cómo lo voy a enfrentar en caso que me vengan a revisar. Sobre todo porque está usted escuchando que este es un sector muy dinámico, me parece de fácil aprovechamiento, es para generar también recursos para el Producto Interno Bruto, pero tiene una normatividad muy específica. Hay que ser muy puntuales en su cumplimiento, de lo contrario, pues se pierde todo beneficio. Y creo que tiene una lógica, ¿no? Es importante que haya inversión, pero es importante que haya un orden. Exacto. Y que el recurso se vea reflejado al final de cuentas, pues en ambos países, ¿no? Exacto, porque al final imagínate controlar todos los activos fijos que entran al país y que los vas a tener por 30 años. Tienes que tener un orden preciso para los activos fijos. Es uno de los puntos que más adolecen las empresas bajo este programa, ¿no? Además de los inventarios. Muy bien, pues cualquier otra duda, recuerde que están a su disposición los integrantes de la Comisión Fiscal de Guadalajara y la Comisión Fiscal 2.0, como Ricardo Cortés Fernández, que hoy nos acompaña para aclarar dudas y además para invitarle a que participe en los diplomados, cursos y capacitaciones que le van a dar más norte de lo que aquí sucede en este sector. Sea que le interese participar, ya está participando y quiere mejorar sus procesos y por supuesto tener siempre una opinión de cumplimiento positiva en ese sector en lo particular. Ricardo, muchísimas gracias por la charla. Un placer, la verdad es que lo disfruto mucho. Gracias, Víctor, por invitarme nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros y a usted también muchísimas gracias por habernos escuchado, descargar y compartir este podcast. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Hasta la próxima.